un pueblo que camina en la historia de la redención por senderos, valles y montañas diferentes, descubrimos que Dios nos llama con su amor y nos cubre con su gracia inmerecida. Hoy, el Señor te invita a oír su voz, su palabra. Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Muy buen día, mi nombre es Leonardo Ramírez y tengo el gusto de acompañarlos en nuestro devocional en casa, que nos permite acercarnos a la palabra de Dios y responder de esa manera en oración. Les animamos a poder interactuar con nosotros por medio de la cajita de comentarios. Hoy nos corresponde la pregunta 110 del Catecismo Bautista. Y hemos venido trabajando en el Padre Nuestro y corresponde la tercera petición, que dice así. En la tercera petición, que es hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, oramos que Dios, por su gracia, nos dé la capacidad y disposición para conocer, obedecer y someternos a su voluntad en todas las cosas, como hacen los ángeles en el cielo. Esta porción viene de Mateo 6:10. Y el versículo completo dice, venga tu reino, que fue la petición de la pregunta pasada, y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Quisiera que en esta ocasión complementemos la lectura bíblica con el Salmo 67. El Salmo 67 dice la siguiente forma: Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga, y haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, o sea, el camino de Dios, en todas las naciones tu salvación, o sea, la salvación de Dios. Te den gracias los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracias. Hace un énfasis otra vez. Alégrense y canten con júbilo las naciones, porque tú, Dios, juzgarás a los pueblos con equidad, y Dios guiará a las naciones de la tierra. Y te den gracias, otra vez los pueblos te den gracias, todos los pueblos te den gracias. La tierra ha dado su fruto, Dios nuestro nos bendice, Dios nos bendice, para que le teman a Él todos los pueblos de la tierra. Y he hecho este énfasis en la lectura porque vamos a estar pendientes de todo el devocional, que en un sentido se trata de Dios, no de nosotros. Se trata de la voluntad de Dios y no la voluntad de nosotros. Pero con esta introducción, alabemos al Señor. Enséñame a morir para en ti vivir. Enséñame a amar hasta mi vida dar. Enséñame a olvidar todo lo que queda atrás. Enséñame a anhelar más a la eternidad. Que tu reino venga, sea tu voluntad en la tierra y en mi ser. Que lo que puedan ver sea tu imagen, venga tu reino aquí. En nuestro acróstico casa iniciamos con la C de corrección, y debemos recordar que el verso completo viene desde venga tu reino, y ahí sí continúa, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y quiero que podamos entender que la idea de estos dos peticiones
La del rey es la idea de un reino, de un lugar donde hay un reino, que evidentemente tiene un rey y que ese rey tiene un territorio donde gobierna, donde es su dirección, y que evidentemente en este gobierno hay un rey que establece orden, que establece su voluntad, que establece su propósito, que está dirigiendo, que está guiando y que está buscando obviamente el bien de su pueblo. Y esta idea nos ayuda a pensar en cómo es que estamos orando esta porción de la Escritura, pero también nos ayuda a corregir mucho de nuestra comprensión de cómo llevamos la vida. Cuando pensamos en esta idea de gobierno, estamos pensando que debemos entender que estamos en medio de la voluntad de Dios y es establecida por un gobierno, por un orden que Él está estableciendo, que al final Él es el rey, y que dentro de ese gobierno estamos caminando para vivir, establecer y vivir conforme a las leyes que hay en este gobierno, ¿no? Que es su voluntad. El pasaje nos dice, pues su voluntad, así como se establece en el cielo, así establecerlo aquí a la tierra. Y tenemos que ser muy conscientes que la voluntad nuestra, la forma como creemos que son las cosas, aún los planes nuestros, los planes que hemos construido y que hemos soñado y que quizás hemos trabajado por años, son los más difíciles de influenciar, de doblegar por la voluntad de Dios. Y ello en el fondo porque al final creemos que sabemos cómo son las cosas. Ello porque al final, en el fondo, muy en el fondo nuestro, no tan en el fondo, creemos saber cómo se vive la vida. Nos cuesta que alguien nos diga cómo es que se debe mover algunas fichas de nuestra vida, cómo es que se debe actuar, y peor, nos cuesta que nos muevan los planes, los cuales ya hemos concebido, organizado a lo largo de los años. Entonces yo creo que es un buen momento para ir corrigiendo esa idea de lo que es Dios gobernando en nuestra vida, Dios gobernando en la tierra, un rey que se establece y comienza a expresar su voluntad para su pueblo. Oramos a Dios que por su gracia nos dé la capacidad y la disposición para conocer, obedecer y someternos a su voluntad en todas las cosas. Oremos. Señor, gracias Padre por esta porción de las Escrituras que nos edifica hoy. Y queremos corregir, Señor, primero entendiendo tu gobierno, entendiendo que al final tú eres el rey, entendiendo que tú has expresado en tu palabra la voluntad del rey, que es cuidado, que es corrección, que es guía, que es el favor del pueblo, Señor. Ayúdanos, Señor, a corregir nuestra voluntad, Señor. Ayúdanos a dejar influenciar nuestros planes, nuestra voluntad, lo que creemos que son las cosas, por los tuyos, Señor. Y seguramente, Señor, esto es lo más complicado en nuestra vida. Dejar que tu palabra, tu voz, comience seguramente a ajustar alguna de nuestra voluntad, pero quizás a reafirmar otra, Señor. Ayúdanos a corregir, Dios. Ayúdanos a estar abiertos a tu voluntad. Ayúdanos a entender que al final tú eres el Rey, Señor. Y que seguimos en la dirección, la guía del Rey, como Dios grande y soberano. Amén. Enséñame a vivir por fe, aun cuando no pueda ver. Enséñame a obedecer, cueste lo que cueste. Oh, que tu reino venga, sea tu voluntad en la tierra
Y continuamos en nuestro acróstico casa con la A de asombro, la A de asombro. Y otra vez seguimos con la idea de la voluntad del Rey que se hace en la tierra y con esta imagen hermosa. Y permítame traerle a la imaginación esas películas donde sale el Rey, es un momento glorioso, el pueblo está allí esperándolo con tanta reverencia y tanto asombro, con tanto respeto, y todo el pueblo lo espera y espera seguramente que hable, que pronuncie sus palabras, porque aparte de que es una voz con autoridad, una voz poderosa, es una voz que trae sabiduría, es una voz que trae el camino de la vida, el camino que hay que seguir, que trae instrucción, que trae guía y que genera respeto y que en general está mostrando soberanía. Es un rey soberano que está hablando a su pueblo, porque al final ese es el rey. Y esa imagen nos trae deja ver algunos atributos grandes de este rey en medio de este gobierno en el cual estamos orando: Señor, hágase tu voluntad aquí en la tierra, la voluntad del gobierno aquí en la tierra, como se hace en el cielo, porque en el cielo tú gobiernas, ¿no? Y el rey dentro de su gobierno es soberano, es grande, ¿cierto? Y es necesario entender a Dios como un Dios grande, el soberano, para disponer nuestro corazón al asombro de esa gloria inmensa, al asombro de que Él es el grande y que al final de la vida se corresponde en hacer su voluntad, en vivir para Él, en que nuestra vida sea una respuesta al gran amor y al gran cuidado que ha tenido ese rey con nosotros. Al final es un rey que dio la vida, un rey que fue a la muerte por su pueblo, por amor a su pueblo. Y al principio leímos este verso del Salmo 67 y quiero reiterar, porque el asombro es porque se trata de Él, no se trata de nosotros. Y por eso la oración es: mira, que se haga tu voluntad. Es muy enfático el tu voluntad, ¿cierto? Y el Salmo también nos muestra eso. Dice el Salmo 67, versículo 2: para que sean conocidos en la tierra tu camino, no nuestro camino, tu camino, entre las naciones tu salvación. La cuestión es: eres tú, Dios, para que te den gracias los pueblos, oh Dios, ¿cierto? Para que Dios en el centro de todo, ¿no? Del gobierno, todos los pueblos te den gracias. El versículo 3. El versículo 4 dice: alégrese y canten con júbilo las naciones, porque tú, oh Dios, tú juzgarás a los pueblos con equidad. Otra vez Dios, el centro es Dios. Y sigue el versículo 4 diciendo: y tú guiarás a las naciones en la tierra. El versículo 7 dice: y Dios nos bendice para que le teman todos los términos de la tierra, para que el temor, si hay algún temor, sea hacia Dios. Y esto otra vez nos está enfocando en el asombro que tenemos de un Dios grande, un Dios glorioso, que es soberano. Oremos a Dios por su gracia, para que por su gracia nos dé la capacidad y la disposición en el corazón para conocer, obedecer y someternos a su voluntad en todas las cosas de la vida. Oremos. Señor, quiero asombrarme de esa imagen de un Dios soberano, un Dios dueño de la tierra, un Dios que constituyó todo, un Dios que cuando hablas hay sabiduría, hay temor, hay palabra que nos guía, Señor. Permítenos asombrarnos con esta figura del Rey y de la voluntad del Rey que se hace en la tierra así como en el cielo. Señor, la oración es que se haga tu voluntad, Señor. Que se haga tu voluntad. Y en un sentido nos asombramos porque tú estableces tu voluntad en el mundo, Señor. Pero también tú comienzas a establecer tu voluntad en nuestros corazones, en nuestra vida, Señor.
Ayúdanos a tener esa disposición en el corazón de respetarte por soberano, por Rey soberano, de venir ante ti como ese Dios grande que guía a su pueblo y que establece su voluntad. Hoy oramos así, Señor. Establece tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo, Señor. Amén. Empieza en mí. Empieza en mí. Venga tu reino aquí. Oh. Empieza en mí. Empieza en mí. Empieza en mí. Venga tu reino aquí. Empieza en mí. Y bueno, seguimos en nuestro acróstico casa y con la S inicial tenemos la palabra seguimiento. Y con seguimiento nos referimos, nos estamos preguntando cómo esta parte del catecismo nos ayuda en el camino del discipulado, en el camino como discípulos de Jesús. Y en cuanto a que nos hallamos discípulos de Jesús, seguidores de toda la vida, seguidores de Jesús, tenemos que entender y vivir bajo la premisa de que todos los días de la vida estamos aprendiendo, ¿cierto? Todos los días de la vida estamos en este camino de discipulado, como discípulos, y que el discipulado al final no termina, ¿no? En cada etapa de la vida estamos conociendo más a Jesús, estamos siguiéndole, estamos permitiendo que Él obre en nuestra vida. Y por un lado es un buen momento para poder pensar qué tanto estoy haciendo la voluntad de Dios como discípulo, o más bien, o también cómo estoy decidido a hacer la voluntad de Dios. Y esa realidad del camino al discipulado tenemos que decir: Señor, por tu gracia ayúdame a entender qué debo hacer, cuál es tu voluntad, y ayúdame también, le rogamos al Señor para que nos dé la capacidad para obedecer y para someternos a su voluntad. Entonces, por un lado tenemos que estar pensando cómo estoy como discípulo, cómo voy como discípulo, como seguramente esa persona que sale a escuchar la voz del Rey, ¿no? Y que está asombrado, pero que está pendiente a ver qué es lo que dice el Rey, porque eso son palabras de vida, palabras de sabiduría, y salgo corriendo a vivirlas. No solamente se queda en mi comprensión, sino salgo corriendo a vivirlas. Y es un buen momento, y lo lindo de nuestra relación con Dios es que no solamente nos ayuda a entender, sino también nos da la capacidad para obedecer y para someternos. Entonces yo creo que puede ser un tiempo de autoevaluación. ¿Qué tanto es mi prioridad hacer la voluntad de Dios? ¿Qué tanto estoy pendiente de cuál es finalmente el propósito de Dios, la voluntad de Dios, para vivir, correr hacia ella? Pero por otro lado, hay el Salmo 103, versículo 2, nos muestra otro lado de la voluntad de Dios. Y dice el versículo: bendigan al Señor ustedes todos sus ejércitos. Bendigan al Señor ustedes todos sus ejércitos que les sirven haciendo su voluntad. Otra vez, bendigan al Señor ustedes todos sus ejércitos que les sirven, o sea, que les sirven a Dios haciendo su voluntad. Y ya este verso nos muestra que el servicio que se hace para Dios es indiscutiblemente el resultado de un corazón que está haciendo la voluntad de Dios. La expresión de servicio, una expresión que nace del amor hacia Dios, del amor de todo lo que Él ha hecho por nosotros, de cómo Rey ha ido a la cruz, ha muerto, que nos ha dado salvación, nos ha elegido para salvación.
Entonces este servicio indiscutiblemente es parte de este camino de discipulado en donde estamos haciendo la voluntad de Dios. Y bueno, es otro momento para preguntarnos también cómo está mi servicio. Estoy sirviendo, estoy como fruto de amor, como respuesta al amor del Señor, estoy sirviendo a Él. ¿Cómo le estoy sirviendo? ¿Cómo está la entrega en mi servicio? Entonces, ¿qué tal si oramos en estas dos direcciones? La primera, para que el Señor nos ayude, nos examine, nos ayude a pensar qué tanto es mi prioridad hacer la voluntad de Él, qué tanto estoy tratando de entender y correr a hacer su voluntad. Pero también cómo está mi servicio. Estoy sirviendo como una expresión de amor de todo lo que Dios está haciendo o ha hecho en mi vida, o puede ser parte y entendimiento de este devocional que debo servir al Señor, porque esto también es hacer su voluntad. El Salmo dice que le sirven haciendo su voluntad, entendiendo el Señor a dónde nos está animando, empujando, direccionando, y de esa manera servir allí en estos lugares. Oremos. Dios, yo ruego a ti, Señor, para que en este tiempo tú nos hables sobre tu voluntad, para que nos hables sobre nuestro camino como discípulos, que tanto hay de interés, de prioridad en nosotros hacer tu voluntad, Señor. ¿En qué áreas de la vida nos estás llamando a hacer tu voluntad también, Señor? ¿Qué áreas debemos dejar que tú permees para que no se haga más lo que nosotros creemos o como nosotros creemos que se debe hacer, sino se establezca tu voluntad, Señor? Asimismo, Señor, yo oro, Padre, para que tú nos ayudes a examinar el corazón en cuanto a nuestro servicio, cómo está nuestra inclinación a servirte, lo estamos haciendo, no lo estamos haciendo, y de qué calidad lo estamos haciendo, porque sirviéndote hacemos tu voluntad. Gracias te damos, Señor. Sigue escudriñando nuestro corazón, sigue hablándonos a nuestra mente, no nos dejes sin tu palabra, sigue hablando a nuestra vida, y cómo vivir esto de que hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Amén. Que tu reino venga, sea tu voluntad en la tierra y en mi ser. Que lo que puedan ver sea tu imagen, venga tu reino aquí. Empieza en mí. Empieza en mí, venga tu reino aquí, Señor, empieza en mí. Enséñame a esperar, tu reino establecerás, tu rostro al fin veré, y como tú, Jesús, seré. Y estamos terminando ya con nuestro devocional en casa, y en el acróstico casa estamos ahora trabajando la A de aliento. Y permítame leer un verso de Mateo 26:39 que nos va a ayudar a complementar esta parte de A de aliento. Y dice así, está hablando de Jesús, y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, y orando
orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa. Si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Otra vez, permítame leerlo otra vez. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. La esperanza que nos da el ejemplo de Jesús, el Hijo de Dios, nos ayuda a esta pregunta del catecismo y nos impulsa a un abandono total a la voluntad de Dios. Jesús mismo, en un momento de crisis, seguramente el momento más crítico de toda la historia de Jesús en la tierra, está con la intención del corazón de que si es posible, no quiero vivir esto, pero hágase tu voluntad. Al final Jesús está diciendo: Señor, Padre, hágase como tú quieras. Y lo que nos anima a esto es un abandono total a la voluntad de Dios, a poder entender que al final es su voluntad y que su voluntad es muchísimo mejor que la nuestra, y poder expresar con convicción esa frase: que no sea como yo quiero, sino como tú quieras, Señor. La esperanza y el gozo del gobierno de Dios en nuestra vida es ese total descanso que hay en conocer y en vivir la voluntad de Dios. Si hay un ánimo, si hay un aliento, si hay una invitación en esta pregunta del catecismo, es finalmente abandonarnos a lo que Dios quiere hacer por medio de su voluntad en nuestra vida, a entender que al final los planes de Dios son mejores, su voluntad es mejor, y es una invitación al final también a creer. Si nosotros oramos y decimos: Señor, hágase tu voluntad en la tierra, en la vida, en mi vida, pero también en mi sociedad, es la plena confianza de que sus planes y su voluntad son mejores que los nuestros. Entonces oremos de esa manera, Señor. Y el catecismo ya nos ha invitado a orar así. Oramos por la capacidad y disposición para conocer, entender la voluntad de Dios, pero para obedecerla también, correr rápidamente y obedecerla, y someternos a su voluntad en todas las cosas, para abandonarnos, para que nuestra esperanza y nuestro gozo esté en el abandono total, que no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Señor, oramos y te damos gracias que por medio de esta pregunta 110 del Catecismo Bautista nos has animado en esta porción de la Escritura, que es una oración que tú estabas dejando para enseñarnos a nosotros a orar. Y esa porción, esa petición que nos corresponde, nos invita al abandono a tu voluntad. Nos invita a entender que tenemos formas y que tenemos deseos nuestros y que tenemos razones para hacer nuestra voluntad, Señor, y que a veces creemos a ojos cerrados sobre cómo son las cosas, pero que tenemos que abrirnos y pedir al final que se haga como tú quieras. Que a pesar de que cuando son complicadas las situaciones, así como Jesús, el ejemplo de Jesús nos muestra, tenemos que terminar diciendo: pero haz lo que tú quieras, haz tu voluntad, Señor. Padre, qué desafío. Llévanos, Señor, a entender que tú eres el soberano, que tú eres el Dios eterno, que tu gobierno se establezca en la tierra, en la vida nuestra, y que en ese sentido salimos a escuchar tu voz, salimos a escuchar lo que hay en tus palabras, porque allí hay palabras de vida eterna. Gracias por tu soberanía y por tu gobierno en nosotros, Señor. Y permítenos ser ese pueblo que escucha y vive para hacer tu voluntad, Señor. Darnos la capacidad, Señor, la disposición para conocer y obedecer y someternos a tu voluntad en todas las cosas. Amén.
Bueno, suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho, activa allí la campanita de las notificaciones y te animamos a que envíes este link del devocional en casa a cualquier amigo, familiar que necesita escuchar, acercarse a la palabra de Dios y responder así en oración. Si este devocional en casa ha sido de bendición para ti, envíalo a otra persona que seguramente Dios va a usar estas palabras para hablar algo a su vida. Gracias por acompañarnos y que Dios les continúe bendiciendo. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa.